Bien, Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, el hermano Miguel Pelicó con ustedes, aquí en la Escuela de Ministerio. Este es entrenamiento para ministros. Y hoy tengo una palabra especial. Realmente Dios me ha mostrado cosas extraordinarias y quisiera compartir con ustedes hoy. Dios me ha dado una palabra tan especial y quisiera compartir con ustedes hoy. Todos los que nos miran a través de proyector, a través de la televisión, en iglesias, por favor, siempre trae un cuaderno y un lapicero para apuntar los versículos, para tomar anotaciones. Y yo sé que este mensaje va a impactar tu vida hoy. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios dice, si yo voy a decir al impío que vas a morir impío, y tú no le adviertes, tú no le dices al impío que va a morir, entonces el impío morirá, pero su sangre voy a demandar de tu mano, dice Dios. Es una palabra muy fuerte. Entonces hoy voy a estar hablando acerca de el llamado de altar. Cómo hacer un llamado de altar. En los próximos 30 o 45 minutos, yo sé que Dios va a impactar tu vida con el poder de la palabra hoy aquí en este lugar. La Biblia dice en el libro de Ezequiel 3:18 que debemos anunciar, debemos decir al impío que se apartara del mal camino para que se salve. Pero si ese impío muere, dice que Dios va a demandar la sangre de ese impío en nuestras manos. Me acuerdo de un ministro, predicó un mensaje extraordinario, predicó una palabra muy fuerte. Pero cuando terminó no hizo el llamado de altar, Después de su mensaje, salió un impío del lugar. Había una persona, salió del evento, salió de la iglesia y estaba cruzando la calle cuando un carro lo atropelló. Y cuando fue atropellado, el ministro supo que esa persona fue atropellada por un carro. Y el ministro sintió una culpabilidad, sintió un peso en el corazón, porque esa persona era su única oportunidad de aceptar a Cristo, era su única oportunidad que tenía en ese lugar, en ese momento, en esa iglesia. Pero el ministro no hizo el llamado de altar. Entonces uno tiene que estar consciente. Puedes imaginar si una persona llegara cerca de ti y es su única oportunidad y tú no le dices, mire, Jesús te ama, quiere salvarte. Tú no le haces un llamado a Él, tú no le haces un llamado de altar para que se reconcilie, para que acepte a Cristo. Esa persona muere, pero su sangre es demandada en tus manos. Eso es tremendo, esa palabra. Entonces uno tiene que saber de hacer el llamado de altar. En otra ocasión, otro ministro estaba en el restaurante y el Espíritu Santo le dijo al ministro, habla de Jesús a esta persona. Y él sentía esa inquietud en el corazón, él sentía la inquietud que debería de hablar a esa persona de Jesús, pero no se animaba, no se animaba. Estaba en el restaurante y era una mesera que estaba tratando de servir a ese ministro. Pero él no se animó de hablar a esa mesera del Señor Jesucristo. Y él pensó, voy a decir, después que voy a almorzar, le voy a decir, pero tan de repente ya no aparecía la mesera, ya no llegaba allí. Entonces él esperó, ya no llegaba. Entonces él preguntó a una de las personas que estaba trabajando allí, le dijo, oye, ¿y la mesera que me estaba sirviendo? Señor, esa jovencita tenía muchos problemas, ella estaba tan desesperada, llegó al trabajo y ella estaba desesperada, ella está confundida y trabajó todavía, dice, pero hace unos minutos se acaba de suicidar. Puedes imaginar el impacto, el choque emocional en el ministro. Imagínate, Dios le estaba indicando, mire, habla a esta persona de Jesús,
que se salvara a esa persona, pero el ministro rechazó oír la voz de Dios y esa persona se suicidó y se fue al infierno. Y tal ministro tiene que dar cuenta delante de Dios porque no obedeció la voz de Dios. Hoy voy a estar hablando acerca de la importancia del llamado de altar. He estado en muchos lugares, he predicado en muchos lugares y también he asistido en reuniones, campañas y en cultos especiales. Y en algunas ocasiones los ministros no hacen llamado de altar, no hacen llamado de altar. Entonces, hoy vamos a descubrir y vamos a entender por qué es tan importante el llamado de altar. A través de la historia podemos estudiar, los grandes líderes siempre hicieron un llamado de altar. Los grandes siervos de Dios siempre hicieron un llamado de altar. Por ejemplo, los que han visto a Billy Graham, cuando él hace llamado de altar, multitudes aceptan al Señor Jesús. Ese es un llamado de altar, que la gente se reconcilie, que la gente aceptan al Señor Jesús. Pero en muchos lugares solamente predican, y Dios les bendiga, ahí nos vemos en la próxima semana. Eso no es ser un ministerio. Uno tiene que entender, tiene que saber. Por eso es que estoy dando este entrenamiento para ministro, para que tú sepas, que tú pudieras captar la palabra. Si alguno contradice lo que estoy diciendo, simplemente ignóralo. Porque si tú aceptas la sabiduría, la palabra de Dios que estoy hablando en estos momentos, yo sé que Dios te va a usar grandemente en tu ministerio. Acuérdate del profeta Elías, o más bien Eliseo, cuando mandó a la viuda que recogiera, que buscara vasijas vacías. Y cuando derramaron el aceite en una vasija vacía, aumentó más el aceite. Derramaron en otra vasija, aumentó más el aceite. Derramaron y llenaron muchas vasijas vacías con el aceite que estaba en un vaso. Entonces tú eres ministro. Hay aceite de la unción en ti. Cuando tú derramas tu vida en esos vasos, en esas personas vacías en Jesús, sin salvación, la gente enfermas, la gente dolidas, la gente pobres, la gente que no tiene finanzas, la gente que sufren, confundidos, la gente que tiene problemas, cuando tú derramas tu vida, ese aceite que Dios, el poder del Espíritu Santo que Dios ha depositado en ti, es derramado en esas personas. ¿Y qué sucede contigo? Va a crecer más la unción, va a crecer más el poder de Dios en ti. Entonces, es sumamente importante el llamado de altar. El llamado de altar es una oportunidad para que las personas acepten a Cristo, para que la persona vengan al Señor Jesús. El llamado de altar es una oportunidad para que las personas reciben su sanidad, reciben su milagro. Haga un llamado, escríbelo esto por favor, porque siempre les he dicho que por favor traigan un lapicero, un cuaderno. Escribe esto, esto es sumamente importante. Haga un llamado de altar en cada servicio. Tú no sabes, el impío que llega en ese momento, tal vez es su única oportunidad, tal vez en la tarde o el día siguiente se va a suicidar. Tú no lo sabes. Tú no sabes esas personas que llegan su última oportunidad y ellos dicen, ¿será que Dios me va a hablar en esta vez? ¿Será que Dios va a hablar a mi corazón en esta vez? Voy a ese lugar. Tú predicas solamente y dices, Dios les bendiga, ahí nos vemos en la próxima semana. Entonces tenemos que pensar realmente, ¿para quién es la predicación? ¿Para nosotros los ministros o para la gente? Primeramente debe ser para nosotros, por supuesto. La predicación debe impactar nuestra vida, después impactar a las personas que nos rodean. Pero en sí, el propósito de una iglesia, el propósito de un ministerio es para que la gente se sana. Jesús mismo dijo, yo no he venido para los sanos, yo no he venido para los justos, sino yo he venido para los pecadores y por los enfermos. ¿Ve? Entonces, el propósito de un llamado de altar es para que la gente reciba su milagro, para que la gente reciba sanidad, para que la gente reciba salvación, para que la gente reciba reconciliación, para que la gente reciba restauración, para que la gente reciba avivamiento. Esto es el propósito de un llamado de altar, para que la gente vengan a los pies del Señor Jesús. Por ejemplo, la Biblia habla en Juan capítulo 5 de que llegaba un ángel en el estanque de Betesda. Cuando removía el agua, la gente se tiraba. El primero que se lanzaba en el agua recibía su milagro.
Porque el llamado de altar, el propósito es que cuando un enfermo entra en el lugar y el ministro predica la palabra de Dios y la persona recibe la palabra, su fe es conectado con la palabra y esa persona pasa al altar, entonces dice, yo necesito un milagro y recibe su milagro. ¿Por qué? Porque el ministro removió el agua de la unción, el poder de Dios. En estos momentos yo siento la gloria de Dios en este MPTV Studio. Siento la presencia de Dios en este momento. Entonces, la gente que tienen problemas en casas, y cuando ellos pasan al altar, todas esas cargas, todas esas opresiones, por eso es que la Biblia dice en el libro de Isaías 10:27, dice que el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Por qué? Porque cuando esas personas vienen con problemas, con traumas, confusiones, enfermedades, dolores, opresiones, eso se rompe en el altar, se destruye por el poder de Dios. Y las personas se sienten un alivio, se sienten liberados. Y ellos van a casa gozosos, contentos. Y en la próxima ya quieren venir al culto otra vez. ¿Por qué? Porque sintieron el poder de Dios. Pero cuando no se hace un llamado de altar, cuando se dice, hermano, Dios les bendiga, ahí nos vemos. ¿Qué es eso? ¿Será que esas personas son impactadas por el poder de Dios? ¿Será que las personas se sanan? Un ministro, yo creo que un ministro debe hacer las siguientes preguntas después de cada servicio. ¿Será que la gente se sanaron hoy? ¿Será que alguien se restauró hoy? ¿Será que familias se restauraron? ¿Será que hay reconciliación? ¿Será que alguien aceptó a Cristo en su corazón hoy? Pues es importante hacer el llamado de altar. Ha habido ocasiones cuando algunos ministros predican bien y yo quedo impactado con la palabra, predican muy bien. Y yo quisiera que hicieran el llamado de altar para yo pasar y decir, oren por mí, yo quiero más la presencia de Dios, o necesito más fuerza, o necesito sabiduría. Pero tales ministros nada más predicaron y uno queda con esa gana de pasar al frente y no dieron la oportunidad, y uno queda como que nada más como que traga a veces su saliva ahí, y a veces uno llora en la presencia de Dios esperando que hagan el llamado de altar para que uno pase al frente. Pero como no hacen el llamado de altar, como que uno traga sus lágrimas en seco ahí. Me acuerdo de la biografía de Jonathan Edwards, un gran hombre de Dios. Cuando Dios lo usaba grandemente, él predicaba la palabra de Dios. Y él tenía un mensaje peculiar, un mensaje exclusivo, especial, que Dios lo dotó con ese mensaje tan impactante. Es pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando ese hombre predicaba esa palabra, la gente se agarraban de las mesas, se agarraban de las sillas, las columnas del templo y lloraban y decían, por favor, haga el llamado porque nos estamos descendiendo al infierno. Porque cuando la palabra de Dios trae convicción, la persona responde, dice, sí, realmente yo soy pecador. Por ejemplo, si yo estuviera predicando y hablara acerca de la salvación, y hablara acerca de restauración, y predicara que Jesús quiere sanarnos, que Jesús quiere librarnos, que Jesús quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, y termino el mensaje y no hago el llamado de altar. Imagínense las personas allí diciendo, yo necesito salvación, necesito perdón, me siento tan pecador, me siento tan sucio, necesito el poder de Dios en mi vida. Imagínense, esa persona, si no hago el llamado de altar, esa persona va a regresar todo sucio, así como siente. Pero cuando él viene al altar, dice, realmente necesito a Cristo en mi corazón. Entonces se liberta y Dios lo salva, Dios lo salva. Bien, la palabra del Señor nos dice que debemos aceptar la palabra de corazón. La Biblia dice en el libro de Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación, hoy es día de buenas nuevas, no endurecer el corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, anhelamos un mensaje que puede cambiar nuestra vida. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos trae motivación, restauración en nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos da el anhelo, la alegría de alcanzar una bendición. Cuando escuchamos la palabra de Dios, produce cambios en nosotros. Por lo tanto, pero esa palabra no produciría muchos cambios si nosotros no sabemos, no entendemos el llamado de altar. Uno, descubre el eterno impacto que sucede cuando se hace el llamado de altar.
Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El propósito principal de cada predicación debe ser para la salvación a las personas. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El propósito de un llamado de altar es que la gente acepten a Cristo, que sean restaurados. 2. Jesús permitió que la gente se acercaran a Él. Tal vez tú dices, hermano, pero no hizo un llamado de altar. Jesús no hizo llamado de altar. Él no hizo llamado de altar, pero encontramos muchos ejemplos. En una ocasión, Él mandó a sus discípulos, les dijo, vayan y traen los cojos, los mancos, los paralíticos, y trajeron y Él los sanó. Él los sanó. Entonces, la Biblia dice en Mateo 21:14, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó, y los sanó. El propósito de esto es que la gente se acercan al altar, se acercan a Dios, para que la gente sean sanados. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniendo, cuando Bartimeo estaba gritando, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama el maestro. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces Bartimeo recibió su milagro, pero Jesús hizo un llamado a él. Bartimeo, venga, si tú quieres tu sanidad, si tú quieres tu milagro, venga, acércate. Y la gente se acercaron a él, mire, tenga confianza porque Jesús te está llamando. Es lo que ocurre en la iglesia. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la gente siente un poder tan extraordinario, algo que los motiva, que deben pasar al altar, que deben reconciliar, que deben aceptar su milagro. En Mateo capítulo 19, versículo 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, hacia mí. Esta palabra, venid a mí, en el lenguaje original, es vengan hasta a mí, o vengan hasta donde estoy, vengan conmigo, dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un llamado de altar. Venid hasta mí, vengan donde estoy yo. Entonces la gente tiene que buscar. Jesús no es él no va a todos los lugares, sino que la gente tiene que aceptar ir hacia Él. ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? Ella se fue hasta Cristo. Ella se hubiera sanado, Jesús hubiera, todos son sanos y se hubieran sanado. Pero hay un poder extraordinario. La unción fluye donde está Cristo, y es en el altar. Es en el altar, en la presencia de Dios, donde se quiebran los yugos del diablo. La mujer de flujo de sangre, ella fue a tocar al maestro, y ella recibió su milagro. Ella hubiera dicho, Jesús sabe dónde estoy, Él va a venir a buscarme. No, ella tenía que buscar su milagro. Tenía que pasar hasta donde Cristo está. Entonces, el llamado de altar es tan importante, hermano. Escribe todos los versículos que estoy hablando, escríbenlo, por favor, escríbenlo. Sería gastar solamente mi tiempo. Yo estoy muy ocupado, estoy completamente ocupado, pero estoy sacando mi tiempo para poder entrenarte, enseñarte, para que Dios te use de una manera tan especial en el ministerio. 3. Siempre presenta una explicación simple del mensaje. Siempre presenta una explicación simple del mensaje. El mensaje debe ser tan simple, fácil de entender. Los ancianos deben entender, los niños deben entender, los jóvenes deben entender. No hablas de cosas controversiales en el púlpito si tú no lo sabes explicar. Hay personas que están llenos de tontería y comienzan a hablar un montón de cosas, contradictos a las Sagradas Escrituras, a lo cual, ¿qué va a entender un impío que entra ahí en el lugar? Si los cristianos ni lo entienden, ¿cómo va a entender un impío? Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Si quieres enseñar escatología, debes dar a la gente que anhelan profecía. No das a la persona que acaba de aceptar a Cristo, que va a entender de Daniel o Ezequiel. No entiende nada.
Entonces, sé simple el mensaje. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de la gloria de Dios, están alejados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre presente el mensaje de salvación, siempre. El mensaje de la predicación debe ser cristocéntrico. Cristo, tiene que ser cristocéntrico. Hay muchas personas que no tienen el mensaje, no hablan de Jesús, solo hablan del anticristo, hablan del falso profeta, la ramera. ¿Qué va a entender los recién convertidos acerca de eso? Habla Cristo, 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 Cristo. Cuando tú hablas de Cristo, Él te respalda con unción y Él impacta el lugar. Oh, es extraordinario, es extraordinario. 4. Repite las frases más importantes en tu mensaje. No hablas repeticiones de todas las cosas que no tienen sentido. Repite las frases más importantes en el mensaje. Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, o sea, debatió, habló, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Él siempre hablaba, les repetía, les hablaba de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Cuándo va a tener sanidad una persona cuando hablas? O la bestia va a venir, o el anticristo va a venir y va a venir sobre la tierra. ¿Qué va a entender? Imagínense, una persona está en la iglesia, está enfermo, está triste, está dolido. Necesita un milagro. No necesita el anticristo, no necesita la bestia, necesita a Cristo. Entonces, sé simple en tu mensaje. 5. Declara tu distinción en tu llamado. Proverbios capítulo 18, versículo 16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino, le abre paso y le lleva delante de los grandes. Abra paso, entendimiento, sabiduría, despeja dudas, confusiones. El propósito del mensaje es que se despeja dudas, preocupaciones, cansancio, problemas, situaciones, confusiones en las personas. Y cuando a esa persona se le abre un camino, entonces ellos van al altar, llegan hasta el grande, al Señor Jesús. Mire cómo dice Proverbios 18:16, la dádiva del hombre, o sea, el don, el talento, su función del hombre, le ensancha el camino, es decir, abre camino, abre territorio, abre camino, y le lleva delante de los grandes. Es decir, el mensaje la gente debe ser atraído por el mensaje y vayan delante del grande, al Señor Jesús. El don del hombre. Pero si el hombre no tiene sabiduría, no tiene don, pues no va a ser un llamado de altar. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando haces el llamado de altar, declara en qué área ministerial Dios te usa más. Por ejemplo, si Dios te usa en las sanidades, diga a la gente, la presencia de Dios está muy fuerte aquí en este lugar. Yo siento una ola de sanidad aquí en este lugar. Habla de donde Dios te usa más, de donde Dios te usa más. No habla de sanidades si tú no tienes el don para eso. Entonces tienes que enfocarte en donde Dios te usa más. Si hablas sobre sanidad, diga a la gente, levante la mano todos los que necesitan ser sanados, o vengan al altar toda la gente que necesitan ser sanados por el poder del Espíritu Santo. Si hablas sobre finanza, diga a la gente, Dios quiere restaurar tu finanza, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, Dios quiere multiplicar las bendiciones en tu mano. Haga un llamado de altar. Cuando la gente pasa en el altar, entonces ocurren milagros en el altar. Pero cuando ellos no pasan al altar, no ocurren los milagros. Si hablas de familia o de restauración familiar, diga a todos los que necesitan restauración familiar, pasen al altar. Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Entonces, siempre simplifica tu mensaje y declara tu distinción en tu llamado. ¿Qué es lo que quieres que la gente hagan?
qué es lo que la gente quiere que la gente haga. Por ejemplo, si hablas sobre la Biblia, solo la Biblia, el poder de la palabra, el poder de la Biblia, y tú puedes hacer un llamado de altar como todos los que ustedes escucharon este mensaje, hemos escuchado el poder de la palabra de Dios. Vengan, pasen al altar. Y ¿cuántos de ustedes se comprometen de estudiar la palabra de Dios en esta vez? Cuando la gente pasa, hace un compromiso, no con el ministro, sino con Dios. Con Dios hace el compromiso. Ve, entonces ellos se comprometen y hacen un compromiso y ellos van a leer la palabra de Dios. De todas maneras, de lo que tú quieres hablar, sea de sanidad familiar, restauración, finanza o de cualquier enseñanza, de cualquier estudio, haga siempre el llamado de altar. Haga siempre el llamado de altar. 6. Acuérdate de que somos ministros de Dios y que Dios nos ha comisionado. Hay una comisión sobre nuestra vida. Recuerda eso. Somos ministros de Dios. No somos cualquier persona. Segundo de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿ve? Somos embajadores, somos agentes de Dios sobre la tierra, hasta la Biblia dice que nosotros somos príncipes, somos sacerdotes, real sacerdocio. Entonces nosotros como ministros debemos abogar por el pueblo, interceder por el pueblo, orar por el pueblo. La Biblia dice en Ezequiel de que Dios buscó un intercesor para hacer intercesión entre la gente y Dios. Dice que no encontró ni uno. Y Dios dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, un embajador es el que aboga por su país con otro país. Entonces somos embajadores, nosotros abogamos por la gente, oramos por la gente, intercedemos por la gente. Es sumamente importante hacer el llamado de altar. 7. Reconozca que los ministros estamos ungidos para ministrar. Fuimos ungidos para ministrar. Ese es el propósito de un ministro. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Consolar a todos los enlutados.